Bienvenido a nuestro canal. Hoy te compartimos un video especial que te emocionará. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Disfrútalo. Roberto ha enfrentado una mala racha que no parece terminar. Hace un año, tras 10 años como conductor en una empresa, un nuevo jefe recortó rutas y lo dejó sin empleo. Aunque intentó conseguir otro trabajo, siempre alguien más lo obtenía. Finalmente, comenzó como taxista, pero la competencia lo obliga a trabajar largas jornadas para apenas subsistir. Amparo, la esposa de Roberto, no estaba contenta con su nuevo trabajo, ya que él viajaba mucho y ganaba poco. Aunque a veces se quejaba, seguía amándolo. En su trabajo como cajera, todo iba bien, pero Roberto sabía que su situación no era ideal. Quería consentirla, mejorar su hogar y tener un hijo, pero la incertidumbre económica lo detenía. Un día, mientras esperaba clientes en la estación tras Nochevieja, Roberto notó a una anciana acercándose. Vestía un chal viejo y una chaqueta desgastada. «Llévame al cementerio, por favor», dijo en voz baja. Sorprendido, Roberto le advirtió que era tarde y el viaje costaría 100 pesos. La anciana aceptó sin dudar, y Roberto, intrigado, decidió llevarla. Durante el trayecto, Amparo llamó varias veces para recordarle las deudas y la falta de alimentos en casa, lo que dejó a Roberto agotado y frustrado. Al llegar al cementerio, la anciana le dio 200 pesos en lugar de los 100 pesos acordados, agradeciendo su amabilidad. Aunque Roberto ofreció esperarla, ella se negó, asegurando que alguien vendría por ella. Sorprendido, Roberto solo pudo desearle bendiciones. ¿Quién vendría por ella?, se preguntó a sí mismo. Y en ese momento lo llamó un cliente habitual, pidiéndole que viniera urgentemente. Roberto miró perplejo a la figura encorvada que se alejaba de la entrada del cementerio. Roberto, al principio, no le dio importancia a la anciana y se alejó del cementerio. Después de varios viajes, su ánimo mejoró al saber que ganaría buen dinero ese día. Sin embargo, al contar el dinero, se dio cuenta de que los billetes que le dio la anciana eran falsos, no auténticos. Enfurecido, decidió regresar al cementerio, aunque sabía que las probabilidades de encontrarla eran escasas. Impulsado por la rabia, Roberto volvió al cementerio decidido a enfrentar a la anciana por su engaño. Al llegar, ya había oscurecido, y aunque pensó que ella se habría marchado, notó algo moviéndose cerca de una cruz bajo la luz de la luna. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras su mente recordaba historias de fantasmas y temores infantiles. Sacudiendo esos pensamientos, se convenció de que la anciana probablemente estaba confundida o, peor, loca. Temía que, si se congelaba, él sería indirectamente responsable. Con esta idea en mente, salió del coche y se dirigió resuelto hacia el lugar. En plena noche, bajo la luz tenue de la luna, Roberto siguió el rastro de la anciana por un camino cubierto de nieve. Tras unos minutos, la vio a lo lejos, sentada y cubierta de nieve junto a un monumento. La llamó, pero ella apenas reaccionó, paralizada por el frío. Al acercarse, Roberto notó que sus labios no podían moverse y sus extremidades estaban congeladas. La ira que sentía se desvaneció, reemplazada por lástima. Al mirar el monumento, pensó que podría ser la tumba de un ser querido, quizás su hija. Con determinación, la levantó y la llevó de vuelta al camino, asegurándose de que no se quedara allí para morir. La anciana lloraba en silencio mientras Roberto le ofrecía té caliente en el coche. Poco a poco, recuperó algo de fuerzas. Entre susurros, admitió que había decidido quedarse en el cementerio junto a la tumba de su hija, resignada a morir allí. Roberto, sorprendido, la confrontó por el dinero falso, pero ella juró no saberlo, explicando que se lo habían dado en el asilo donde vivía. La mujer, temiendo volver al asilo, imploró que no la llevara a la policía. Con lágrimas, le ofreció una cadena con un colgante en forma de ángel, un recuerdo de su hija Julia. Roberto, conmovido, rechazó el gesto y le dijo que se quedara con la cadena. Aunque estaba frustrado, creyó en la sinceridad de la anciana y decidió no culparla. «Háblame de ti, ¿cómo te llamas?», preguntó Roberto. «Margarita Méndez», respondió la anciana con calma, apretando una cadena contra su pecho.
Suspiró y comenzó a contar su historia. Margarita había vivido toda su vida en el pueblo. Su esposo murió joven y ella crió sola a su hija Julia, una mujer inteligente y guapa que se graduó en la universidad, donde conoció a Marco, su futuro marido. Aunque no podían tener hijos, Julia y Marco vivieron felices y se apoyaron siempre. Cuando la salud de Margarita empeoró, Julia la llevó a vivir con ellos en la ciudad. Durante 2 años todo fue normal, hasta que un accidente cambió todo. En unas vacaciones, el autobús en el que viajaban Julia y Marco cayó por un barranco, cobrándose sus vidas. Margarita los enterró con dolor, afrontando la pérdida sola, pero con fortaleza. Tras el funeral, Margarita quedó sin fuerzas. Una joven apareció en el apartamento, diciendo ser hija de Marco y mostrando un testamento que le daba derecho a la propiedad. La mujer, al notar el parecido con su yerno, no discutió. El documento insinuaba problemas entre Marco y Julia, pero nadie podía confirmar si Julia sabía de la existencia de su hijastra. Sin opciones, Margarita decidió ingresar en una residencia de ancianos. Aunque sencilla, era suficiente para ella, acostumbrada a la vida humilde. Volver a su pueblo no era posible, pues había vendido su casa para ayudar a su hija y yerno a comprar un coche. La residencia era ahora su único refugio. Pronto, Margarita descubrió que la residencia Casa de Misericordia era más una prisión que un hogar. Los residentes seguían horarios estrictos, recibían mala alimentación, medicinas baratas y les retenían el 75% de sus pensiones, mientras el director, exfuncionario del sistema penitenciario, dirigía el lugar con mano dura. La anciana se arrepintió de haber ingresado allí, pero cuando expresó su deseo de mudarse, el director, el señor Bruno, la intimidó. Poco después, el director decidió cambiar el dinero ahorrado por los residentes a billetes de gran valor, argumentando que eran más seguros. Margarita, sin darse cuenta, recibió billetes falsos, aceptándolos sin sospechar nada. Un día, Margarita se sintió abrumada por la tristeza y la soledad, especialmente tras la muerte de su compañera de habitación, quien falleció por negligencia del personal de la residencia. Reflexionó sobre su vida y decidió que no quería morir encerrada en ese lugar. Durante una inspección del departamento social, los residentes fueron maquillados con una falsa imagen de bienestar. Aprovechando un descuido, Margarita tomó la ropa de una trabajadora y escapó. Corrió a una parada de autobús, compró un boleto y, con algo de dinero oculto, llegó a la estación de tren. Sin saber si ya la buscaban, deambuló, pensando en su hija. Finalmente, decidió tomar un taxi al cementerio. Allí encontró la tumba de su hija, la abrazó y se sentó, resignada a esperar su final junto a ella. Lo siento, querido, dijo Margarita a Roberto al terminar su historia. Te di el dinero con buenas intenciones, no sabía que era falso. Entendido, no se preocupe, respondió Roberto, mientras pensaba en qué hacer. Llevarla a la policía significaría devolverla a la residencia, donde podría enfrentar castigos por escapar. Perdóname, hijo. Me iré ahora, susurró Margarita. ¿A dónde? Preguntó Roberto sorprendido. Con mi hija, respondió ella. No digas tonterías, exclamó Roberto, cerrando las puertas del coche. ¿Quieres morir congelada? No lo permitiré. ¿Te vienes conmigo? ¿A tu casa? Preguntó Margarita, asustada. Sí, descansarás, y mañana veremos cómo denunciar todo esto y buscar una solución. La decisión de Roberto fue espontánea pero sensata. Margarita pasaría la noche en su casa, y él no permitiría que se fuera hasta encontrarle un lugar seguro. Ante su preocupación por Amparo, Roberto la tranquilizó, no te preocupes, mi mujer lo entenderá. Puede enfadarse al principio, pero se le pasa rápido. Todo estará bien. Al llegar a casa, Amparo quedó impactada al ver a Roberto con la señora Méndez. Tras escuchar la situación, aunque inicialmente indignada, aceptó que la anciana pasara la noche. Sin embargo, al mirarla de cerca, Amparo se sorprendió. ¿Señora Méndez? ¿No me reconoce? Soy Amparo López, la hija de Elena y Tomás, sus vecinos del pueblo.
La anciana asintió emocionada, y las dos se abrazaron mientras Roberto observaba atónito. Resultó que Margarita había sido vecina de la familia de Amparo. Con ese vínculo, el ambiente se transformó. Amparo acogió cálidamente a la anciana, le ofreció comida, bebida y un lugar para dormir. Luego, llamó a sus padres en el pueblo. Al enterarse de lo sucedido, pidieron a Roberto que llevara a Margarita con ellos. Aunque su antigua casa tenía nuevos dueños, había viviendas disponibles en el pueblo, y la comunidad se comprometió a ayudarla a establecerse en verano. Mientras tanto, Margarita se quedaría con Roberto y Amparo, dejando atrás las residencias de ancianos para siempre. Por la mañana, Amparo le contó a la señora Méndez la propuesta de sus padres, y ella aceptó con alegría regresar a su querido pueblo. Antes de llevarla, Roberto la acompañó a la policía, donde la anciana relató detalladamente las irregularidades de la residencia. Gracias a su testimonio, se inició una auditoría que reveló graves delitos, como el uso de dinero falso para estafar a los residentes. El director fue encarcelado, y todo el personal de la residencia fue reemplazado. Con los cambios, las condiciones mejoraron, y los ancianos vivían dignamente. Sin embargo, Margarita no pensaba volver. Ahora estaría mejor en su pueblo natal, rodeada de su comunidad y con una nueva oportunidad de vivir en paz. La mala racha de Roberto finalmente llegó a su fin. Un día, al llevar a un hombre en su taxi, descubrió que se trataba del señor Gabriel, un empresario influyente. Impresionado por la actitud y profesionalismo de Roberto, Gabriel le ofreció un trabajo como su conductor personal, con un sueldo 3 veces mayor al que ganaba como taxista. Sin dudarlo, Roberto aceptó, y con ello, su vida dio un giro inesperado. Todo empezó a mejorar. Amparo y él vivían tranquilos, libres de deudas y preocupaciones, y esperaban con ilusión la llegada de su primer hijo. El hogar, que antes se sentía lleno de angustias, ahora estaba colmado de esperanza y felicidad. Un día, mientras Roberto conducía, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Comprendió que las malas rachas no son eternas, pero la clave está en no rendirse, en no dejar que el dolor endurezca el corazón. En ese momento, sintió una paz profunda, sabiendo que el destino había recompensado su esfuerzo y bondad. Y al mirar el rostro sonriente de Amparo, supo que lo mejor aún estaba por venir. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes todos los días. Agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros.